expectante de lo que Dios quiere hacer hoy y quería compartiros algo que me pasó ayer. Estaba ayer por la noche orando, para resumir, estaba hablando con Dios y yo le estaba diciendo, Señor, quiero más de ti, quiero conocerte más, tengo sed de ti. Bueno, acabé de orar, dejé mi Biblia en la mesita y me fui a dormir. Y esta mañana cuando me desperté encontré mi Biblia en el suelo y abierta en Isaías 55. Y creo que este mensaje no es solamente para mí, sino que para todas las personas que estamos aquí, que tenemos sed de Dios, tenemos sed de Jesús. Dice así, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y esto me decía que si estamos sedientos y tenemos ganas de más, no hay nada en este mundo que nos pueda saciar, solamente Jesús, que es el agua viva. Entonces, hoy quería orar por esto, porque damos gracias a ti, Dios, porque tú nos sacias, porque tú nos has amado antes de que nosotros hubiéramos nacido. Vamos por el mundo buscando cosas, pero sabemos que si tú no estás ahí, ya podemos hacer lo que sea, que no nos va a saciar. Yo quería orar para que tu espíritu se mueva, dar gracias por lo que tienes que decir hoy, por el mensaje que nos va a compartir Gonzalo y no sé, que hoy podamos estar atentos, que tomemos apuntes, porque sé que Dios los quiere hablar y bueno, eso, animaros a que estéis atentos de lo que Dios dirá. Y quería dar paso a la alabanza, que podamos tener un tiempo para alabar a Dios, para reconocer que es Dios y descansar en Él. Amén. Venciste a la muerte y estás reinando por la eternidad. Yo vivo porque vivo estás, y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor.
eres y por siempre serás. Padre de amor, Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. viniste al mundo a salvar, Viniste al mundo a salvar, con sangre inocente, con sangre inocente pagar toda mi culpa y maldad. Llegaste a tomar mi lugar y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. venciste toda oscuridad, Venciste toda oscuridad. Venciste a la muerte y estás reinando por la eternidad. Yo vivo porque vivo estás. y mi corazón, Y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Corazón, levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, Y Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. y nos da una nueva vida. Tú eres y por siempre serás. Solo las voces, Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Venciste al mundo a salvar, con sangre inocente pagar toda mi culpa y maldad. Llegaste a tomar mi lugar. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz y nos dio una nueva identidad.
y un nuevo creer y un nuevo vivir. Y por eso estamos aquí como iglesia. Por eso estamos aquí compartiendo este momento. Dice su palabra, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Somos lo que somos porque Dios murió por nosotros, porque creemos en Él. No estamos aquí por tradición, no estamos aquí porque por lo que está sucediendo hemos cambiado de día y en vez de juntarnos los domingos nos juntamos los jueves. Estamos aquí porque nos mueve el Espíritu Santo a reunirnos, a recibir de Él, a traerle lo mejor. Después de haber tenido un día de trabajo, de estrés, de responsabilidades, venimos a traer a nuestro Dios lo mejor y venimos a declarar lo que creemos como iglesia, como familia. Gracias Dios porque nos lo permites, Padre. Gracias Padre, en esto creemos. Creemos en ti, creemos en Dios Padre, creemos en el Espíritu Santo, creemos en tu obra en la cruz. Gracias Señor. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en tu obra, Padre. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Otra vez creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Coro, creo en nuestro Dios. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo
y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, En su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. creo en nuestro Dios el Padre, En su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. creemos en ti porque nos has perdonado, porque nos has amado, Dios, porque has muerto por nosotros, Padre. Creemos en ti por tu obra, Padre. Creemos en ti porque vivimos, porque te sentimos, Dios. Porque espontáneamente, no como iglesia, no decimos por qué creemos en Dios. Con frases, con oraciones. ¿Por qué creéis en Dios? Que pueda fluir una adoración libre, sin un guión. ¿Por qué creéis en Dios? Por esto creemos, Dios. Por eso estamos aquí. Por eso somos fieles a ti. Gracias, Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe toda La gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda, la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda adoración, este mismo espíritu y así de pie vamos a seguir adorando a nuestro Dios con las ofrendas, con el diezmo.
Quería que siguiéramos un poco con las 7 mentiras sobre el diezmos y ofrendas. Y nos habíamos quedado en la 5ª y hoy queremos ver la 6ª. La 6ª mentira sobre el diezmo y ofrenda nos habla de que si doy menos es suficiente. Si doy menos es suficiente. Para ello vamos a ir a un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, habla Jesús sobre las ganancias y dice, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que aquí Jesús nos anima y habla sobre las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las que estamos aquí en este mundo ganando. Así que si no somos fieles en las riquezas injustas, pues ¿cómo vamos a ser fieles en las justas, ¿no? Y lo que nos dice esta mentira es que, bueno, como nadie me ve, doy un poco lo que quiero, ¿no? Pero Dios nos anima a dar con honestidad. Y este es lo que quería resaltar en esta tarde. Y tenía un texto en el Antiguo Testamento también, en Proverbios, capítulo 28, versículo 20, que nos dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Así que os animo en esta tarde a dar con honestidad a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres verdad. En ti, Señor, no hay mentira. Pero, Señor, también nos has confiado estas riquezas injustas para ser fieles, Señor, para, Señor, entregarte con honestidad nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Pues pedimos, Señor, que bendigas esta ofrenda y que realmente, Señor, lo hagamos con honestidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda por este momento en el que te podemos dar con toda nuestra adoración, darte lo mejor de nosotros. Y ahora, Padre, nos preparamos, nuestro espíritu se prepara, nuestra mente, nuestro corazón se prepara para el mensaje que hoy traes a través de Gonzalo. Bendice este mensaje, guía las palabras, Dios. Llega a lo más profundo de nuestro ser, Padre. Rompe, Señor.
Rompe dentro nuestro toda estructura que impida recibir lo que tú hoy traes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Con mi familia, con su familia, con nuestra familia, y la verdad que el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, yo creo que es un tema extremadamente importante. El tema en sí, de lo que va el mensaje de hoy, porque realmente es una palabra, siempre me llamó la atención lo pequeñita que es esta palabra, no solo 2 letras, o sea, es que no se podría hacerla más pequeña, ¿no? Pero sin embargo tiene una importancia, pero absolutamente crucial para nosotros, para los cristianos e inclusive para los de fuera, aunque ellos no lo saben todavía, pero esa palabra es la fe. Fe. 2 letras solo, pero de una importancia extraordinaria, y realmente me gusta muchísimo lo que el apóstol Pedro, que llegó a aprender, realmente llegó a darse cuenta de. Él dice en su primera carta que la fe es mucho más preciosa que el oro. Fijaros, no dice preciosa como el oro, ya sería bastante, ¿verdad? ¿Qué era lo más valioso que existía en el tiempo del apóstol Pedro? En el siglo I, realmente el oro, inclusive hoy en día es un valor refugio, un sitio que la gente se aprovisiona de este oro, porque efectivamente inclusive hoy en día es valioso. Fijaros, yo hubiera sido importantísimo que hubiera dicho que es precioso como el oro, pero no dice exactamente eso. Fijaros, dice más. Ni siquiera dice más precioso que el oro. Dice que es mucho más precioso que el oro. Fijaros, la fe nuestra es así de valiosa. Así era de valiosa para Pedro. O sea, es mucho más preciosa que el oro. Ese es el valor que tiene nuestra fe. Ese es el valor que tiene tu fe para ti. O sea, realmente no hay nada que valga más que nuestra fe. Es un valor inmenso. O sea, yo creo que Pedro no podía haberlo dicho de una manera más fuerte, más evidente, más contundente el valor que la fe tiene. Y verdad que la primera aplicación que podríamos sacar de aquí, ¿tratas a tu fe conforme al valor que tiene? ¿La tratas igual a su valor? ¿Verdad? Deberíamos tratarla conforme a su valor. ¿Qué hacemos para cultivar para el bienestar de nuestra fe? Deberíamos mimarla, deberíamos realmente ser absolutamente conscientes del valor enorme que tiene. Y es por eso que yo creo que, visto desde el cielo hacia la tierra, tal y como Dios ve las cosas, y Dios que sí sabe el valor que nuestra fe tiene, por eso Pedro también dice aquí lo que prueba Dios cuando nos prueba, ¿qué es? Es nuestra fe. La fe es la sometida a prueba cuando estamos en las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que realmente, en primer lugar, te des cuenta dónde está tu fe.
te des cuenta la estatura que tiene, te des cuenta cuál es su estado de salud que tu fe tiene. Y la única manera que hay, y os lo digo de corazón, y seguramente vosotros lo habéis vivido así, es cuando estamos en medio de la prueba. No en los momentos, ¿verdad?, de alabanza, de adoración, en esos conciertos que había antes, ¿verdad?, en la mitad a una hora con Marcos Witt, y sentimos que estamos, pero que nos ganamos el cielo y con una fe enorme, pero realmente la fe no es emociones. Es únicamente cuando estamos en medio de situaciones de prueba donde nos podemos dar cuenta, donde podemos tomarle el pulso a la fe para ver realmente cuál es su estado de salud. Por eso Dios permite las pruebas, para que dándonos cuenta de cómo está nuestra fe, podamos crecer, podamos seguir adelante. Y yo quiero compartiros ahora de un hombre que yo creo que entró en lo que podríamos llamar también un ciclo de la fe, una especie de bucle. La fe, como acabamos de ver en Pedro, es probada. Pero también hay una fe que espera en el Señor. Y luego hay una fe victoriosa. ¿Veis? Es como un ciclo, un proceso, digamos, en que a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos a ver inmersos en este tipo de situación. En primer lugar, cuando la fe es probada. Pero también vamos a encontrarnos en una situación en que la fe espera al Señor, y luego efectivamente en el paso final veremos una fe vencedora, una fe victoriosa. Ese es Habacuc. Habacuc yo creo que es un hombre realmente que estuvo inmerso en este tipo de situaciones, en este bucle, en este ciclo que yo creo que tiene la fe. Su fe estaba siendo probada. No sé si los que tenéis Biblia, es interesante a veces para poder situarnos, ya veis, está bastante cerca de Ageo y de Zacarías, y prácticamente luego de Malaquías se acaba el Antiguo Testamento. O sea que Habacuc ya es preexílico, o sea, todavía el pueblo de Israel no ha sido destruido su templo, pero estamos ya prácticamente bastante cerca de ese momento. Y es contemporáneo, por ejemplo, de Jeremías, de Sofonías, y él está viviendo una situación de esas que él lo dice de esta manera. Fijaros en el versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Fijaros lo que estaba pasando: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fijaros, estaba viviendo tiempos muy, muy difíciles, donde inclusive el liderazgo del pueblo de Dios estaban absolutamente corruptos, los sacerdotes, el rey malo, los mismos profetas eran falsos profetas, le hablaban mentira al pueblo, y el único profeta verdadero, que realmente era Jeremías, no lo creían, no le podían ver, estuvieron a punto de matarlo. Esa era un poco la situación que estaba viviendo Habacuc. Y en esa situación, fijaros que ya empieza a faltarle la paciencia, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Y esa es una de las cosas que vamos a ver en medio de la prueba, y sobre todo cuando la prueba se alarga, ¿verdad? Cuando el tubo en el que estamos metidos no es un tubo de 1 metro ni de 2, sino 1 kilómetro, 2 kilómetros, y además un diámetro pequeño, ¿verdad? Que llega un momento en que decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Y aquí vemos ya una debilidad en la fe de Habacuc, ¿verdad? Era impaciente. Ya se nota una impaciencia en él. Y fijaros, capítulo 2, cómo el Señor resuelve esta situación, cómo aquí vemos ese pastoreo de Dios. O como nos comentaba Xavi, ¿verdad?
de la oveja. Aquí veo yo un Dios amoroso, un Dios comprensible, un Dios que atiende esa situación de Habacuc. Y fijaros, el Señor le responde. O sea que Dios sí que le había oído, sí que estaba por él. Y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fijaros el énfasis. Ese es claramente un versículo que está relacionado con la fe, ¿verdad? Como dice Hebreos 11, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fijaros cómo Dios le anima al profeta a esperar, espéralo. Va a llegar, no es mentira, sin duda va a venir. Fijaros, está tendiendo a esa impaciencia. Tienes que aprender del rey David, que pacientemente esperaba. Fijaros, pasamos de la fe que está siendo probada a la fe que tiene que esperar en el Señor. Todavía no ha llegado esa respuesta, esa visión que Dios le ha dado, pero va a venir, no tardará, espéralo sin duda. Fijaros el énfasis tan grande que hace en el versículo 3, no mentirá, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Estás pasando ahora momentos así de impaciencia? Cuando os halléis en diversas pruebas, dice. O sea, son inevitables. Yo también podría decir cuando marchéis a casa, ¿verdad? Cuando cenéis, cuando durmáis, cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que está siendo probado es tu fe. Y una de las cosas que revela la prueba acerca de nuestra fe muchas veces es la impaciencia, es la duda. ¿Veis? Ya vemos aquí a un profeta como que está tocando casi una línea roja. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Es que yo no me merezco esto, Señor. Yo no soy digno de que me trates así, de que permitas que vea yo esta situación que estoy viviendo. Ya casi entra en un terreno muy peligroso, que casi yo diría orgullo, que es otro problema en el que podemos vernos cuando estamos en medio de una situación de prueba. Y yo creo que es por eso que Dios le dice más adelante: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sale el tema del orgullo. Mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. ¿Veis? De alguna manera parece que ya Habacuc empezó a entrar en ese terreno a veces del orgullo humano. Y yo creo que el Señor, en su bondad, en su misericordia, para evitar que vaya por ese despeñadero, por ese precipicio, porque el orgullo es terrible en el espíritu humano, y menos aún en el del creyente. Y más aún en el del creyente. Entonces el Señor interviene para zanjar esta situación, fijaros. Pero no acaba aquí el libro, ¿verdad? Entonces Habacuc, creo yo, a partir de aquí, fijaros, ya entramos en el capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y este es un salmo, aunque no está en el libro de los salmos. Fijaros, es un excelente ejemplo de cómo un salmo puede aparecer aquí en un libro como el de Habacuc, porque es un cántico ya de alabanza, de adoración, como lo que hemos estado haciendo aquí. ¿Veis? Aquí ya vemos una fe victoriosa. Es un Habacuc que ha remontado de esa situación de prueba, de esa situación de impaciencia. Inclusive yo me atrevería a decir que ya estaba entrando en esa línea roja del orgullo, y a continuación ya él empieza a ver la luz por esa respuesta, por ese pastoreo, por esa caricia de Dios a su alma, ¿no? Dándole esta visión. Y fijaros lo que le dice: escribe la visión.
y declárala en tablas. Yo creo que eso ya es un dato muy interesante de lo que Dios hace aquí con Habacuc. ¿Quién fue el que escribió en las tablas? ¿Quién era ese hombre de Dios que recibió directamente la revelación de Dios? Y la escribió, ¿verdad? Moisés. Inclusive Dios escribió en tablas. Y ahora eso mismo le manda a Habacuc. ¿Veis? Es como que Dios le está honrando, le está levantando, le está ministrando, le está pastoreando a Habacuc. Le hace hacer algo tan precioso para un judío, escribir. ¿Y por qué más le hará escribir Dios a Habacuc la visión que le acaba de dar? ¿Qué bendición adicional tenía de tener escrita esa visión? Tenía que seguir esperando. ¿Qué pasaría si le asalta de nuevo la duda? Que es un archienemigo de la fe, ¿verdad? Entra la duda por la puerta delantera del corazón, sale la fe por la trasera y viceversa. Entra la fe en mi corazón y sale la duda a patadas de nuestros corazones. No pueden coexistir. No puede estar la luz con las tinieblas al mismo tiempo, ¿verdad? O el uno o el otro. Y yo creo que aquí el Señor lo que le hace a Habacuc es escribe para que cuando tú estés dudando, cuando estés en esos momentos de crisis, cuando te asalta el miedo, vengas a la palabra de Dios y leas lo que yo ya te he dicho y creas lo que yo te he dicho. Esa es la verdad, no mentirá, no tardará, espéralo, dice, ¿veis? Aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Para nutrir el potaje de la fe, ¿verdad? Las escrituras, para alimentarla. Ahí le estoy tratando a mi fe conforme al valor que tiene, mucho más preciosa que el oro, no como el oro, no más que el oro, mucho más que el oro, mucho más. Tengo que mimarla, tengo que cuidarla, tengo que regarla. Es esa rosa del jardín que yo no puedo dejar que se marchite. Tengo que cuidarla, tengo que mimarla y para eso está la Escritura. Fijaros que ya en el Salmo, en el capítulo 3, dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Ya es un Habacuc diferente al del capítulo 1, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿O por qué me haces ver esto? ¿Por qué me haces pasar esto? Aquí hay otro espíritu ahí. Temor aquí es lo que la Biblia llama el temor del Señor, que no es miedo. Eso los paganos, los que no conocían a Dios, esos sí que tenían miedo. Aquí es más bien un absoluto respeto, una reverencia enorme al Señor. Es temor de herirle. Eso es lo que siente Habacuc y su relación con el Señor ahora está restaurada, está en el punto en el que tiene que estar, porque la quinta esencia del temor del Señor es la fe. Por eso es valiosa, porque nos coloca en una correcta relación con Dios. Son los ojos de nuestro corazón que nos permiten ver a Dios como es Él, grande, majestuoso, soberano, sublime, digno de adoración. Por eso es que la fe vale lo que vale, porque nos coloca en una correcta relación con Dios. El orgullo nos ciega. Por eso, fijaros cómo Dios atiende a Habacuc. Es un hombre honesto, un hombre sincero. En un sentido es víctima de su propio tiempo, del mal legado que le dejaron el liderazgo de Israel. Y yo creo que es de las poquísimas personas de ese entonces que Dios rescató de la apostasía que estaba prácticamente al caer.
Ya sé que es un salmo difícil, nos gusta más lo del final de la higuera, ¿verdad? Pero aquí creo que hay un dato interesante, pero aquí es donde yo veo importantísima la geografía bíblica. Fijaros lo que dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Esto, si no tenemos un poquito de conocimiento de la geografía bíblica, es difícil pillar lo que creo que aquí Habacuc está diciendo. De alguna manera, fijaros, estos dos sitios están al sur de Israel, son los lugares por los que tuvo que pasar el pueblo de Israel cuando conquistaba la tierra prometida, cuando entraba en Canaán, cuando se adueñaba de las promesas de Dios. ¿Veis? En un sentido, aquí Habacuc, en esa fe victoriosa y vencedora, aunque sabe que los caldeos van prácticamente a arrasar Jerusalén, van a destruir el templo, sin embargo ve venir a Dios de la misma dirección en la que el pueblo entró en la tierra prometida, como diciendo: Dios, vas a volver a estar con nosotros, vamos a volver a recuperar esta tierra que ya los caldeos, los babilónicos, con Nabucodonosor al frente, prácticamente iban a arrasar Jerusalén. Esa es la fe de ahora de Habacuc. Esa es la fe. Y al final, ¿verdad?, ya para ir acabando los versículos que tanto nos gustan, ¿verdad? Oí y se conmovieron mis entrañas. Versículo 16. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Fijaros esto: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso es la fe victoriosa. Que aunque falte todo lo demás, aunque sean las circunstancias más difíciles que tengamos que pasar, Dios siempre estará por nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre le vamos a tener. Ninguno de sus hijos se va a quedar huérfano. Él está ahí. Y eso es lo que tuvo Habacuc que aprender, ¿ves? A eso es donde Dios quiere llevarnos. Por eso están las pruebas, para que realmente nos demos cuenta cómo está nuestra fe. Es tan valiosa que realmente, por eso Santiago dice: tened mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquello que Dios nos va a examinar, es la fe. Va a producir algo muchísimo mejor. Por eso, ánimo, ánimo si estáis realmente en esta parte del ciclo, en el capítulo 1, donde está, ¿verdad?, ahí Habacuc luchando, y al final, fijaros más abajo, dice: oh Señor, oh roca mía, oh Dios mío. Es un alma realmente que está derramando todo su corazón delante del Señor. O quizás estás en el capítulo 2, donde Habacuc, Dios mismo le dice: espéralo, espéralo. No marcamos nosotros los tiempos, ¿verdad? Sabéis eso, ¿no? El reloj mío no coincide con el reloj de Dios. Pero el que corta el bacalao es Él. Y además, dale gracias que sea así. No te fíes de tus planes, no te fíes de lo que tú eres capaz de entender o comprender con tu mente. Dios tiene algo muchísimo mejor, pero ¿qué necesitas ahí? Esta palabrita castellana de 2 letras, fe. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle con
todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tienes que depositar en Él toda tu vida, que Él sabrá cuidar de ti, como supo cuidar de Habacuc. Y realmente vemos cómo no termina, ¿verdad?, Habacuc, ni en el capítulo 1 ni en el 2, sino en el 3, escribiendo ese salmo precioso y alabando y glorificando y bendiciendo el nombre de Dios. Es que, Padre, te agradecemos inmensamente esta fe mucho más preciosa que el oro. Ayúdanos a entender y a comprender el valor que tiene. Ayúdanos a entender que son las únicas piernas que tenemos para caminar hacia ti. Que son los ojos de nuestro corazón a través del cual te vemos. Y queremos verte como tú eres realmente. Un Padre amoroso, grande, majestuoso, sublime y un Dios hacedor de milagros. Queremos, Señor, tener esa clase de fe para ver aquí tu reino en medio nuestro. Señor, yo te pido por todos y cada uno de mis hermanos. Tú oraste que la fe de Pedro no faltará. Tú sabes dónde está cada uno de nosotros, Señor. A ti no podemos ocultarte. Que nadie salga de aquí igual que como ha llegado, Señor. Aumentanos la fe. Purifícala, refínala, Señor. Saca la escoria de la duda, la escoria del temor, de la impaciencia. Y transfórmanos para gloria y honra de tu nombre. Amén. Podríamos orar, ¿verdad?, los unos por los otros. Lamentablemente estamos con el tema de las limitaciones sanitarias y todo esto, pero yo creo que es un tiempo para abrir nuestros corazones al Señor realmente y pedir que el Señor nos ministre.
nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaremos, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Solo las voces. Creo en el nombre de Jesucristo. Repite.